Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande una vez más estar con ustedes en este tiempo de que una palabra viva y eficaz, la Devar de Hashem, donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Habíamos estado hemos venido hablando de un tema, gloria a Dios, que se lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas. Y en este momento estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, meditando en la bendita palabra del Señor. Recuerda que el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. De tal manera que hoy vamos a seguir mirando la palabra del Señor en esta preciosa noche. Y el subtítulo que lleva esta meditación en el día de hoy es Hayei Ha-Adam. Hayei Ha-Adam, que significa vida del hombre. Y estamos aquí meditando, gloria a Dios, versículo 12, y vamos a mirar del versículo 13 en adelante. Quizás en tu Biblia Reina Valera lleve un título que se llama El rico insensato, pero aquí nosotros le pusimos este subtítulo, le he puesto yo, es Hayei Adam, que significa vida del hombre. Y vamos a ir mirando, vamos a ir desglosando este texto bíblico, vamos a ir mirando que el Señor nos tiene para nosotros, que nos enseña. Podemos quizás quedarnos solamente en un tema hoy, o quizás vamos adelantando este tema de acuerdo a cómo el Señor nos vaya dando a nosotros sabiduría, nos vaya dando entendimiento acerca de su palabra. Recuerda que la palabra del Señor nos dice claramente que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esto es lo que tenemos nosotros, la palabra de Dios, la Devar de Hashem, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que es rápida, es una palabra que texto por texto nos va enseñando algo nuevo. La palabra del Señor, precisamente eso es lo que podemos entender, que es viva. La Biblia nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces eso es lo que nosotros podemos entender de esta palabra. Lo mismo cuando nos dice Cefas, o el apóstol Pedro, cuando nos dice: tenemos también la palabra profética. La palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro. La palabra profética, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, no es la palabra que nos viene a nosotros mucha gente a decir que Dios me habló, Dios me dijo, Dios me llevó. La palabra profética es la palabra escrita, la de Devar de Hashem, la Santa Biblia. Esta es la palabra profética. Nosotros no nos basamos en profecías baratas ni en profecías de hombres. Nos basamos en lo que la palabra del Señor dice. No voy a decir con eso que Dios no utilice hombres, personas, hombres o mujeres que traigan una palabra que nos pueda estar exhortando acerca de lo que el Señor va a hacer. Pero la palabra a la cual hacemos bien, escucha bien, a la palabra a la cual hacemos bien nosotros en estar atentos, es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética a la cual nosotros hacemos bien. Entonces, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Tenemos que estar meditando en la palabra, tenemos que estar estudiando la palabra, tenemos que estar escudriñando la palabra. El Señor Jesús lo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dice el Señor en su palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de
tu boca este libro de la Torá, de las instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la certeza. Yo no te voy a hablar, yo aquí no te voy a traer motivaciones de vida. Nosotros no hablamos de motivaciones de vida. Lo que el Señor pone en nuestro corazón y que debe poner en el corazón de todas las personas es: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es el tiempo. Estamos en el tiempo, estamos fuera de tiempo, donde quiera que estemos necesitamos predicar la palabra. Es la palabra de Dios la que nosotros vamos a compartir. Entonces, hoy vamos a estar viendo este punto que es Hayei Hadam. Y el primer punto o punto A que yo quiero tocar es Yerusha. Yerusha, que es herencia. Yerusha. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 13 del libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, dice: le dijo uno de la multitud: Rabí, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esto es interesante. Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. A veces nosotros no alcanzamos a entender lo que la palabra del Señor dice. Aquí dice la palabra, cuando estamos leyendo, que una persona entre la multitud le pide al Señor que le diga a su hermano que parta con él la herencia. Es interesante. Aquí el Señor está predicando el mensaje del evangelio del reino de Dios. Él está predicando las besuras Kajeulah del Malchut Hashem, que son buenas nuevas de salvación. Él está predicando un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de vida eterna. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el momento en que él está predicando la palabra del Señor, uno entre la multitud grita y le pide al Señor que le diga a su hermano que parta consigo la herencia, con él, que él compartiera la Yerusha, la herencia. Y es interesante, ¿por qué? Porque seguramente aquel hombre estaba angustiado. ¿Por qué? Porque sus padres habían muerto. Sus padres, quizás, yo no sé cómo sería en el tiempo del Señor Jesús de Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, quizás sus padres decidieron heredar a uno de sus hijos, dejarle todo lo que tenía a uno de sus hijos. ¿Cuál sería? Seguramente el mayor, o quizás el menor. ¿Cuál de ellos? Es lo que sucede hoy por hoy. Muchas veces los padres deciden a quién le dejan la herencia por la forma, por el comportamiento que sus hijos han tenido con ellos. Hay padres que desheredan a sus hijos, no les dejan, y sobre todo en los países, estos países como los Estados Unidos, como Canadá. Normalmente cuando tú tienes unas posesiones, acostumbras a hacer un testamento donde decides a quién le dejas tu herencia, tus pertenencias. Si tú no haces un testamento, infortunadamente todas tus pertenencias pasarán en manos del Estado. Por lo tanto, estos países, según las leyes, se tiene que hacer un testamento para decidir cuál es la voluntad del padre a quien, o de esta persona a quien le deja su herencia, si se la deja a los hijos o se la deja al gato. Entonces, pero aquí es interesante. ¿Por qué razón? Porque este hombre estaba angustiado. Estaba angustiado porque su hermano se había quedado con todo. Quizás era un hombre rico, quizás era un hombre que el padre era un hombre que había tenido muchas propiedades, muchas riquezas, y ahora lo dejó sin nada. Y entonces este hombre le pide al Señor: dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y ahora el Señor no está predicando de herencia. El Señor siempre ha dicho, mire, Él lo ha dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
El Señor dice que nuestra mirada no debe estar puesta en las cosas de este mundo, que nuestra mirada debe estar puesta en el reino de los cielos. Eso lo vamos a ver más adelante. De tal manera que nosotros, el Señor dice, mire, yo fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre le pide que le diga a su hermano, y la respuesta del Señor, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, es Shofet. Shofet, juez. El Señor le responde más. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién? El Señor Jesús, mi amado hermano, vino a predicar el mensaje del Evangelio, pero Él no tenía ningún título catedrático, no tenía ninguna posición política o judicial donde Él pudiera tomar partido para juzgar. Él no venía a juzgar las cosas de este mundo, no venía a juzgar cosas materiales. Él no vino a juzgar por los bienes de los hombres, sino que Él viene a juzgar a nosotros. Primeramente viene como príncipe de paz, como rey de reyes y señor de señores, príncipe de paz, viene a traernos a nosotros una salvación, pero Él es el juez. Él es el juez de toda la tierra, pero Él dice, ¿quién me puso a mí por juez tuyo? ¿Quién me puso a mí por juez de ustedes para repartirles? Para repartir, juez o partidor. Yo no vine a desarrollar este ministerio. Mi ministerio es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine a predicar el mensaje del año agradable de Hashem, el año agradable de Dios, el año de la salvación. Empezó el tiempo de la gracia. Ha llegado el tiempo de la misericordia de Dios, el tiempo en que Dios envió a su Hijo para que salvara al mundo. Él fue a darnos a nosotros vida abundante, pero una vida espiritual, una vida que nos acercara al Padre. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él no vino a partir con nosotros ninguna herencia física. Él no vino a hablarnos a nosotros. Él dice, mire, los jueces de este mundo están para impartir justicia. Entonces, si ustedes quieren justicia, vayan a los jueces de este mundo. Pero yo fue a impartirles a ustedes vida y vida en abundancia. Él le dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como shofet? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como partidor? ¿Quién me ha mandado a mí a que derima sobre los asuntos de las cosas físicas que ustedes están pensando? Yo no vine a poner esto. Entonces él dice, aquí primero viene el hombre entre la multitud. No era un discípulo. Hubiera sido un hombre que hubiera querido ser discípulo, hubiera sido discípulo al Señor, le hubiera dicho quizás, Señor, te seguiré donde tú quieras que tú vayas. Y seguramente el Señor le diría, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven conmigo y tendrás tesoros en el cielo. Pero el Señor no se lo dijo, no tenía nada tampoco que ofrecer. Era un hombre que tenía puesta su mirada. Mira esto, tenía puesta su mirada en las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? No solamente con la gente de la multitud. Hay gente que está en la multitud, que llegan a las congregaciones, a ese tipo de congregaciones que tanto la hemos conocido, porque es la congregación, la iglesia de la Odisea, esa iglesia de la Odisea, donde te ofrecen a ti casa, carro y beca, que todo lo que si tú prometes, que tú siembras, que si tú yo que sé, diezmas, prometes, ofrendas, lo que sea, y das, entonces Dios te va a dar a ti el doble o el triple.
te va a cuadruplicar lo que tú des. Entonces están poniendo la mirada en las cosas de este mundo. No están enseñándole a los hombres a buscar la presencia del Señor, sino están enseñándole a los hombres de que Dios es un Dios que que te va a dar a ti cosas materiales. No quiere decir que Dios no nos mantenga, pero este no es el propósito de Dios. A Dios no lo buscamos por lo que Él nos da. A Dios nosotros no podemos buscarlo por lo que Él nos ofrece. Nosotros tenemos que buscar a Dios por lo que Él es. Entonces, cuando yo busco a Dios por lo que Él es, entonces yo voy a encontrar realmente una respuesta de Dios. Cuando busco a Dios por lo que Él me da, lo que Él me ofrece, quizás no vaya a encontrar una respuesta de Dios, porque Dios dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que peso los corazones. El Señor conoce nuestro corazón y sabe por qué razón le estamos buscando. Él dice, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Que realmente nos desprendamos de todas las cosas de este mundo y empecemos a buscar a Dios por lo que Él es. El punto C que voy a tocar hoy, gloria a Dios, es Hamdanut. Hamdanut, que significa avaricia. Hamdanut. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí el Señor viene desarrollando el tema a raíz de un hombre que le pide al Señor que interceda por él ante su hermano para que su hermano le dé una parte de la herencia que él recibió. El Señor le dice, yo no soy shofet, yo no soy juez de nadie, y ahora entonces toma esta situación para confrontarlos a nosotros aquí delante del Señor. Él dice, Hamdanut, avaricia. Dice, también dice, y les dijo, mirad, gloria a Dios, guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor nos está diciendo aquí, que es lo que venimos hablando, no pongan su mirada en las cosas de esta tierra. No deseen tener más de lo que Dios les ha dado. No empiecen a ambicionar riquezas, porque si Dios quiere darles a ustedes, Dios les bendecirá, pero no dice guardaos, o sea, como diciendo, tengan cuidado de ser personas avariciosas. Tengan cuidado de poner su mirada en las cosas de este mundo. Aquí no se lo está diciendo a la multitud. Aquí no se lo está respondiendo al hombre que gritó desde la multitud. Aquí él está hablando a sus talmidín, a sus discípulos, a sus eslijín, a sus apóstoles. Les está diciendo, mirad, guardaos, tengan cuidado de dónde van a poner su corazón. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos, no lo dice aquí, lo dice en otra parte de la Escritura, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán engañadores, van a venir personas que van a hacer de ustedes mercadería, que les van a enseñar a ustedes a poner su mirada en las cosas de este mundo. Van a venir a decirles a ustedes que vienen de parte de Dios, pero estos son lobos rapaces vestidos de ovejas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de aquellas personas que vienen a ustedes hablándoles de prosperidad, hablándoles a ustedes
de una bendición sobreabundante, que solamente tienen que hacer promesas, que solamente tienen que sembrar o cosas por el estilo, y le prometen a usted que si usted hace promesa, que si usted siembra, que si usted da más de lo que tiene o todo lo que tiene, Dios le va a usted a multiplicar 4 o 5 veces más lo que usted dé. De tal manera que lo que están haciendo es que empiezan a moverle a usted en su corazón, empiezan a sembrarle a usted en su corazón un espíritu de avaricia, del deseo de tener más. Si yo le doy a Dios $1,000 y ellos me dicen que Dios me va a devolver esto cuadruplicado, quiere decir que si le doy 1,000, Él me va a dar 4 veces más, me va a devolver 4,000. Y entonces ese espíritu de avaricia queda sembrado en el corazón del hombre, y es este tipo de personas que por su ambición entonces ponen su mirada en las cosas de este mundo y buscan a un Dios que les ofrece riquezas físicas y terrenales. Pero aquí el Señor nos dice claramente, guardaos de toda avaricia, de todo deseo de tener más, de ambicionar más. No quiere decir con esto de que tú no puedas tener una vida cómoda, de ser próspero. Dios no te dice que no prosperes. En ningún momento el Señor nos está diciendo que nosotros no podemos ser prósperos. En ningún momento el Señor nos está diciendo que nosotros no podemos ser bendecidos. En ningún momento tú puedes ser próspero, tú puedes ser bendecido, tú puedes tener, de acuerdo a tus capacidades, en tu trabajo, en tu inversión. Hay personas que invierten su dinero, lo que tienen, en una empresa, y esa empresa les produce a ellos dividendos, y esto les hace enriquecer, pero a base de un negocio lícito. Pero cuando yo quiero que Dios me dé, es que a veces queremos que Dios nos dé sin hacer nada. Queremos que Dios nos bendiga sin esforzarnos por eso. Y el apóstol Pablo es claro cuando dice: el que no trabaja, que no coma. Pero aquí hay una diferencia en cuando yo quiero y me esfuerzo por tenerlo y trabajo por ello, y cuando yo estoy metido en el reino de los cielos. Ahora el Señor dice: mire, guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No, yo puedo tener riquezas. Yo puedo ser una persona que pueda tener muchas riquezas, que Dios me haya bendecido. Dios me bendice, yo tengo riquezas. Y entonces, por las riquezas, creo que tengo mayor probabilidad de vida. Que tengo mayor probabilidad de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo tengo riquezas, porque hago obras de caridad, porque sé que puedo pagar algunas oraciones para que me lleve a la presencia de Dios, y cuando yo me muera me vaya para el cielo. Pero el Señor dice: mire, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Por qué razón? Porque igual le pasa a un hombre rico que a un hombre pobre. Un hombre rico igual se enferma que un hombre pobre. Un hombre rico puede pasar momentos difíciles igual que un hombre pobre. Le pasa tanto lo uno como al otro. Y los bienes nos pueden a nosotros, como alguien dice, el dinero nos puede comprar a nosotros un colchón, una buena cama, pero no darnos el sueño. Los bienes nos pueden pagar un buen hospital, pero no darnos la salud. El tener el dinero nos puede a nosotros llevarnos a darnos una buena vida, pero no
darnos el gozo de tener una vida saludable, una vida bendecida. El dinero simplemente es un mal necesario que nosotros debemos saber utilizar. Pero ahí, recuerda que aquí hay algo interesante, es que nosotros cuando venimos a la faz, nacemos aquí, nada traemos. No traemos nada. Y sin duda alguna, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, cuando entreguemos este cuerpo y nos vayamos a la presencia del Señor, sin nada nos iremos. Tal como vinimos, así nos vamos. Y todas estas riquezas que hemos podido atesorar, podido amasar, no nos van a servir a nosotros para darnos más vida, sino simplemente nos va a servir para tener ciertas comodidades. Por eso el Señor dice, mire, número 1, guárdense de la avaricia, no deseen más de lo que Dios les ha dado. Esfuércense y sean valientes. Trabajen y confórmense con lo que el Señor les permite tener, pero no se afanen por tener más de lo que Dios les ha permitido tener. El Señor dice que al que le dio más, no le sobró. Y al que le dio menos, no le hizo falta. Que a los ricos de este mundo, que se preocupen por ser dadivosos, ser generosos. Que pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros. El Señor nos está diciendo, miren, no se preocupen. No se preocupen. Eso lo vamos a estar mirando más adelante. No se preocupen por por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Confiemos en el Señor. El Señor dice que debemos esperar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es aprender a descansar en el Señor. Empecemos a entrar en la presencia del Señor. Descansemos en Él. Que estemos contentos con lo que tenemos. Seamos agradecidos con el Señor con lo que Él nos ha dado. Porque para nosotros la mayor bendición, mi amado hermano, la mayor bendición, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, no son las riquezas. No son los bienes que tenemos. La mayor bendición es haber podido conocer a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, haberle entregado nuestra vida, haberlo recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, y tener la certeza de que un día, cuando abandonemos este cuerpo, nos iremos a vivir eternamente con Él y para siempre. Esa es la mayor bendición, saber que un día partiremos de este mundo. Nos iremos a la presencia del Señor, a recibir del Señor nuestra recompensa, sea para bendición o sea para maldición. Bendición a aquellas personas que, habiendo escuchado el mensaje de la palabra de Dios, le recibieron en su corazón y tienen la certeza de que van a tener vida eterna con Él en su presencia. Y la maldición de aquellos que, habiendo escuchado el mensaje de la palabra de Dios, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y lo rechazaron, saber que un día irán a la presencia del Señor para ir a la condenación eterna. ¿A dónde queremos pasar nosotros nuestra vida? La eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Quizás tú en ese momento ya tengas la certeza, digas, si el Señor me llama a mí esta noche, me voy a ir a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. O quizás tú en este momento, si te pregunto dónde vas a pasar la eternidad, me digas, pastor, hermano, yo no sé a dónde voy a pasar la eternidad. Si tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, permíteme decirte que este es el tiempo aceptable,
Esta es la hora de salvación. Este es el momento en que tú le tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo, recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, para que de esa manera tú tengas la certeza de que al dejar este mundo, que al entregar este cuerpo te vas a ir a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el mensaje que predicamos. Que el Señor te ha amado a ti de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Si no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento, que le entregues tu vida, que le pidas al Señor perdón y lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en este momento. Quizás mañana ya sea demasiado tarde y no tengas tiempo para arrepentirte. Solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe, entregarle tu vida al Señor en este momento y pedirle a Él que entre en tu corazón. Solamente tienes que decirle una oración como la que te voy a proponer. Si quieres repetirla después de mí, solamente dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, lava mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y que Él ha cambiado tu vida y ahora eres una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de que terminar para alguna persona, para aquellas personas que tienen al Señor y que no lo tienen o que lo acaban de recibir. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, todas tus preocupaciones, y ten la certeza que el Señor estará a tu lado, escuchando tu oración y dándote una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Léela, empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje, el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, aunque no tengamos en este momento claridad a dónde podemos congregarnos, déjamelo saber. Y si está en mis manos yo buscar un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje, el evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, y te lo haré saber. Hoy por hoy estamos haciéndolo de manera virtual alrededor del mundo, difícilmente nos podemos congregar, pero si tú quieres buscar un lugar, te lo vamos a ayudar a encontrar, o por lo pronto nos puedes seguir acompañando en tu programa, Una Palabra Eficaz, la de Bar de Hachén, donde estaremos meditando en la palabra del Señor. Si tienes alguna inquietud acerca de la enseñanza, acerca de lo que compartimos, házmelo saber a través de un mensaje de texto, un comentario, y con mucho gusto
a la luz de las Escrituras, te daremos una respuesta a tu inquietud. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Bendiciones para todos y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.